es el sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. ¿Cuántos tienen un grito de júbilo? Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Hay júbilo. Hay júbilo. Gloria al Señor. Dale fuerte el aplauso al Rey. Dáselo fuerte. Iglesia, Oye, qué bueno ha sido Dios con nosotros, qué maravilloso, siempre Él ha sido fiel, ¿cierto? Hoy quisiera comentarles un poquito sobre una palabra muy especial. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, en capítulo 6, versículo 25 al 27. Y aquí en este momento nuestro Señor Jesús estaba dando el sermón del monte, algo bien importante para nosotros y que nos ha edificado durante muchas generaciones y así seguirá siendo. Entonces voy a leer la cita. Dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Esta cita es bien maravillosa porque el Señor no solo nos anima, sino que también
confirma que Él sostiene nuestra vida, que Él es nuestro proveedor. Uno de los nombres del Señor es Jireh y es Dios el proveedor. Así que Él nos ha dado todo lo que tenemos, todo lo que hemos logrado no ha sido en nuestras propias fuerzas, sino que el Señor le ha placido entregarnos y bendecirnos cada una de las cosas que nosotros tenemos. Entonces, como iglesia, queremos seguir apoyando la expansión del reino, queremos seguir apoyando la obra que se realiza en este lugar para que más personas puedan saber esa verdad que nosotros tenemos como certeza. Entonces, les invito a que puedan entregar sus diezmos y ofrendas. Si quieres, pueden entregar. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Agéndate con todas las actividades que nuestra iglesia CBI Cartagena tiene para ti. Lectura diaria, una cita en el altar, a las 7 de la mañana. Únete en vivo en nuestro canal de YouTube. Todos los miércoles a las 5 de la mañana te invitamos a un tiempo especial. Temprano yo te buscaré, presencial. Ven y busquemos juntos el rostro de Dios. Los miércoles son de células de cuidados CBI. Si aún no haces parte de una, contáctanos para mayor información. Este 21 de mayo tendremos ayuno congregacional a las 9 de la mañana. Te esperamos. Todos los sábados son de prejuveniles SWAT a las 5 de la tarde. Domingo, Día del Señor. Yo me alegraré con los que dicen, vamos a la casa del Señor. Te esperamos con toda tu familia en nuestros servicios de 7, 9 y 11 de la mañana. CBI Kids, un espacio especial para niños desde los 2 años. Domingos en los servicios de 9 y 11 de la mañana. Tenemos cursos por edades. Conversatorio 5 años después, experiencia y aprendizaje para parejas. Damos por gratitud a aquel que nos ha dado todo. Tenemos a tu disposición diferentes canales para que puedas ejercer tu mayordomía. Datáfonos en la recepción de la iglesia, transferencia bancaria, botón PSE desde nuestra página web. Hermanos, como les decía, el día de hoy, 15 de mayo, mes de vida, y gloria a Dios por eso. Y saben, hay algo muy interesante y muy importante que marca para mí mi vida espiritual, y que todos hemos escuchado parte de esta palabra, y está en Juan 3:16, que se ha vuelto un himno para nosotros, pero particularmente para mí es una transformación de vida, pasar de la muerte espiritual a la vida espiritual, poder, gracias a esta palabra, recibir un montón de bendiciones, entre esos mi familia, mi esposa. Por Juan tengo el nombre de mis hijos, y digo de mis hijos porque Dios nos ha bendecido este año con que mi esposa esté embarazada en este año. Y también ya tenemos el nombre, en el nombre de Jesús, también se va a llamar Juan, en darle gloria y honra al Señor. Juan 3:16, del versículo del 16 al 21, nos dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Espíritu Santo así. Por tanto, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios.
Gloria a Dios por su palabra. Sabes, en esta porción de la palabra hay 3 cosas muy importantes que para mí marcan la vida de un cristiano. Primero, el amor de Dios, porque Jesús fue enviado hacia nosotros por amor. Segundo, salvación, porque ese sacrificio de Dios hecho hombre a través de Jesús trajo a nuestra vida salvación. Y como les decía, pasamos de la muerte espiritual a la vida eterna. Amén. Y el tercero, propósito. Con todo esto que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo, todos tenemos un propósito, que más adelante hablaremos de él. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que el título de esta palabra la he colocado el valor de una vida. Y no solamente hablo del valor de la vida más importante, que es el valor de Jesús, sino el valor de la vida de cada uno de los que fuimos creados por Dios. ¿A qué se refiere la vida? La vida, cuando lo buscamos en definición desde un punto biológico, dice que se define a la capacidad de nacer, respirar, desarrollarse, procrear, evolucionar y morir. Pero para mí hace falta una palabra, y es gestar. Desde el momento de la gestación ya hay vida, y eso lo tenemos claro en el nombre de Jesús. La vida no solamente parte desde el momento en que se nace, parte desde el momento en que se gesta, ya hay vida para nosotros. Biológicamente se ha transformado y se ha quitado esa palabra de gestación, pero nosotros sabemos que de parte de Dios allí está. Cuando hablamos desde la parte física, podemos entender que la vida es toda cosa que tiene una duración en el tiempo, y ese tiempo es muy importante. Y saben, hay algo que ha marcado muchísimo mi vida y que Dios me ha hablado demasiado, y curiosamente ha sido en tiempos de muerte física. ¿Ya que hago referencia con esto? Cuando hay un mensaje a través de la partida de algún hermano, de alguna persona que parte a la presencia del Señor, cuando fallece físicamente, ahí es donde realmente aflora la importancia de esta vida o el tiempo que nosotros estamos aquí. Hemos escuchado durante estas prédicas que hay cosas muy importantes que nosotros decidimos durante esta vida física. Primero, ¿quién decidimos ser? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Con quién vamos a compartir nuestra vida? ¿Quién va a ser nuestra pareja? La persona que va a formar un hogar con nosotros. Pero la más importante, ¿a dónde vamos a ir después de esta vida? ¿Cuál va a ser la decisión de nosotros hacia la eternidad? Y es ese tiempo muy limitado que tenemos cada uno de nosotros para poder asegurarla. ¿Y cómo la aseguramos? Declarando a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y es un tiempo limitado, no es un tiempo eterno. Apenas nuestro tiempo por este espacio es muy corto comparado a lo que vamos a vivir en la presencia de Dios. Amén. Desde el punto de vista de la Biblia, cuando hablamos de vida se habla de propósito, de ese propósito que Dios que tiene con nosotros durante la vida. ¿Y cuál es ese propósito? De adorarle y de glorificarle, de proclamar su grandeza. Si bien nosotros hemos reconocido que ya Cristo es nuestro Señor y Salvador, debemos reconocer ahora si estamos cumpliendo el propósito de Dios. Es muy bonito poder llegar a la casa, tener la seguridad y la tranquilidad de que somos salvos y que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Pero ¿realmente estamos cumpliendo el propósito de Dios? ¿Realmente Dios nos trajo aquí para simplemente reconocerle? ¿O hay algo más que Dios quiere de parte de nosotros? Eso es parte esencial de lo que es la vida desde el punto de vista bíblico. También es necesario hablar de muerte, porque la muerte hace parte de la vida. La muerte es el término de la vida y bíblicamente se habla de muerte a la lejanía o ausencia de Dios. Que esto es de lo que sucede cuando no se conoce a Jesús. Estamos apartados de Dios y hay una muerte espiritual. Pero gloria a Dios por todos los que estamos aquí, amén. Todos tenemos vida y vida eterna, amén. Averiguando y indagando un poco más sobre esto, nos hemos vuelto indolentes hacia la cuestión de la muerte. La vemos diariamente. Si vemos entre el conflicto que hubo recientemente entre Rusia y Ucrania, se habla que hay aproximadamente unas 6,000 muertes, que se dicen sencillo, pero 6,000 muertes son 6,000 personas, 6,000 familias afectadas, y hay que saber cuántos de esos 6,000 tenían a Cristo en su corazón. Si hablamos un poquito más, el COVID, que ya gracias al Señor estamos saliendo de esta pandemia, hablamos que partieron más de 6.5 millones de personas durante los últimos 2 años y medio.
algunos familiares, algunos hermanos, conocidos, personas muy cercanas. Y sabes, si tú estás aquí es porque Dios te ama, Dios te guardó, Dios tiene un propósito con tu vida. A veces el levantarnos y respirar se nos vuelve algo cotidiano, sencillo. Hay 6.5 millones de personas en el mundo que no lo pudieron hacer, no pudieron superar esta etapa. Por diferentes razones, Dios en su infinita misericordia sabe cuál fue la de cada uno de ellos. Muchos de ellos cumplieron su propósito, seguramente. Muchos de ellos quedaron pendientes, también. Muchos que partieron sin la presencia de Dios, también. En la Primera Guerra Mundial hablamos de 31 millones de muertes, en la Segunda 55 millones de muertes. En algo más actual que se escucha, y esta semana escuchamos algo del suicidio, 700,000 personas mueren por suicidio al año. Y lo más escalofriante o duro, y particularmente que me exhortó demasiado a mí, hablamos de un promedio de 125 millones de muertes por aborto al año. 125 millones. Se me eriza la piel de solo decirlo. Son 125 millones de personas que Dios creó con un propósito, que nosotros abusivamente hemos tomado y hemos quitado y arrebatado. Por diferentes razones, ideologías, por pensamientos, por seguir grupos, sectas, no sé. Pero hablamos de 125 millones de vidas al año, que cada vez se incrementa más y que desafortunadamente se despenaliza y obviamente abiertamente se hace con mayor libertad. En Éxodo capítulo 20, versículo 13 y Deuteronomio capítulo 5, versículo 17, el Señor es muy claro y conciso. No mates, en la Nueva Versión Internacional. En la Reina Valera, no matarás. Muy sencillo, no mates, así de claro, porque ninguno de nosotros somos dueños incluso de nuestra propia vida, porque la vida le pertenece al Señor. Y está muy clara la palabra. También nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22 dijo: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, haciendo referencia a lo que acabamos de leer. Y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. El Señor Jesucristo expandió un poco más este mandato. Ya no simplemente afectar físicamente a una persona, de quitarle su vida física, sino también de robarle su vida espiritual, de robarle realmente su tranquilidad. Hoy los jóvenes hablan mucho de bullying. El bullying creo que ha estado instalado siempre en la vida. Toda la vida ha estado instalado el bullying. Hoy en día les afecta un poco más. Y tenemos que averiguar nosotros por qué les afecta un poco más. La falta de pronto ha sido de nosotros como padres, por sobreprotección, o porque no les hemos dado las bases correctas para que puedan enfrentar su vida espiritual. Como les hablaba, al principio de esta semana o al intermedio de esta semana se habló de la despenalización del suicidio asistido, que no es nada más que la muerte asistida, pero ya los abogados entenderán un poco más que esto sencillamente es una añadidura para poder hacerlo de alguna manera más libre. Porque ya no se habla de muerte asistida, de causar un asesinato, sino que la misma persona tome la voluntad de morir. Y es algo que está sucediendo. Que debe haber un cambio dentro de las autoridades, lo debe haber. Dentro del poder ejecutivo, legislativo y judicial, debe haber un cambio. En los próximos 15 días nosotros vamos a tomar decisiones como pueblo de Dios. Y es allí donde nosotros debemos tener la sabiduría y discernimiento que apoyamos. Si apoyamos las decisiones o el pensamiento del hombre o apoyamos las decisiones y pensamientos de parte de Dios, independientemente por quién quieran votar. Pero hagámoslo teniendo en cuenta cuáles son los mandatos de parte de Dios. Y después no nos asombremos si decidimos mal qué es lo que sucede con estas cosas que pasan semana tras semana. Aparte de esto que habló sobre la despenalización del suicidio, también ya hablamos de la intervención a personas que tienen problemas de identidad de género. Hay un proyecto de ley que se pasó esta semana y no solamente habla desde la parte médica para los psicólogos, aquí está
nuestro hermano John, que sabe un poco sobre el tema. Ya se va a controlar mucho más sobre este tipo de intervenciones. Pero no solamente va a ser hacia la parte médica, sino también hacia la parte espiritual. Es decir, que todos los retiros e encuentros ya van a empezar a vigilarlos y no van a tener la libertad de poder realizarlos libremente, sino ya van a ser vigilados y regulados. Lo toman a través de la identidad de género, pero después van a ir ampliando esto. Y todo a causa de nuestras decisiones. Tomando esto, me tomé también la tarea de mirar cuánto Dios nos ama y cuánto Dios ha trabajado para que nosotros estemos en este lugar. Y lo tomé desde nuestras generaciones. Y me causó la curiosidad en hacerlo, mirar hasta una 10ª generación atrás cuántas personas intervinieron para que Dios te diera vida. Porque bien, Dios nos da la vida, pero utiliza a las personas para crear esa vida y utiliza hombre y mujer. Cuando hablamos de un hijo, para que ese hijo nazca necesitó de 2 padres. Para que esos 2 padres llegaran a la tierra necesitó de 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 tatarabuelos, 64 pentabuelos, 128 exabuelos, 256 heptabuelos y 512 octabuelos. Hasta una 10ª generación Dios utilizó 1022 personas para darte vida. Dime si eres importante para Dios. Que utilizó 1022 personas para darte un propósito, como para que ahora libremente escojamos si ese bebé debe o no debe nacer. ¿Qué pasa con esas 1022 personas que unieron sus vidas para crear vida? Y hablo generación de abuelos y hacia atrás, que eran generaciones correctas, que eran generaciones que sabían que los hijos y la familia se creaba a partir de papá y de mamá. ¿Qué ha pasado con las últimas 2 generaciones que están naciendo? ¿Qué ha pasado con el temor de Dios? Porque si hablo de abuelos y bisabuelos hacia atrás la tenían clarita. Y perdón que se los diga, pero es así. Ellos la tenían completamente clara cómo era la conformación de la familia. Y como dice mi papá, le va a enseñar a su papá a ser hijos. Le vamos a enseñar a 10 generaciones atrás cómo crear familia. Cuando todos fuimos familia creadas y correctamente. Y sigo insistiendo, hay una deuda de las 2 últimas generaciones hacia acá. Con todo esto quiero decirte sencillamente que tu vida es importante para Dios. Y que Dios te ama. Que vamos a pasar aflicciones, momentos difíciles, los vamos a pasar. Que muchos hemos incluso dudado alguna vez si nuestra vida es valiosa para Dios o para alguien, lo hemos dudado. Muchos han pensado en quitarse la vida, lo han pensado por diferentes circunstancias, problemas financieros, salud, decepciones, depresión, qué sé yo, aflicciones. Porque a veces vemos el puntico en la pared. Porque ese puntico en la pared es el problema, es el inconveniente. La pared completa es el amor que tiene Dios hacia ti. Y partiendo de esto, voy a tomar 4 puntos muy importantes. No me voy a extender, sino que quiero que los guarden en su corazón. Sé que este culto de 7 de la mañana es un culto de gente madura en el Evangelio, gente que la tiene clarita, y discúlpenme que se los diga así, pero es gente que un domingo busca primero a Dios. Hay muchos que en este momento están descansando, están durmiendo, guardando la semana, gloria a Dios, comparten con sus familias y está bien. Pero ustedes que están aquí le dan el primer lugar a Dios. Y quiero que estos 4 puntos los atesoren para ustedes y los atesoren para sus generaciones. Porque el primer pastor en casa son ustedes. Y antes en mencionarle esos 4 puntos, Dios pone en mi corazón algo que sucedió también hace 15 días. Hay una mujer de Dios llamada Ángela Hernández que partió a la presencia de Dios hace 15 días. Todos la escuchamos, una persona que políticamente fue muy activa, pero una mujer cristiana, temerosa de Dios y que incluso peleó por nuestra juventud, peleó por nuestros niños para que no se estableciera esa libertad de género que tanto se peleó desde el Ministerio de Educación. Fue ella una fuerte opositora a esto. Dios, por su infinita misericordia y su voluntad, quiso que partiera a los 32 años por diferentes enfermedades a causa de un cáncer de seno.
Pero ¿sabes qué pasó durante su despedida en su cuerpo físico? Sabiendo de que ella ya estaba en la presencia de Dios, estaba su mamá. Y lo pueden buscar en las redes sociales, porque para eso son las redes sociales, para que se edifique la vida y no para destruirla. Esa mujer, con una seguridad plena, con la tranquilidad en su corazón, y el día de su cumpleaños estaba enterrando a su hija. Y decía que se sentía gozosa, que era el mejor día de su vida, el día más feliz, porque sabía que su discípula número 1 estaba en la presencia de Dios y que el propósito de Dios había sido cumplido. Gloria a Dios por eso. Esa es la certeza que nosotros debemos tener como papás. Porque aunque yo quiero ver a mi hijo a mi imagen y semejanza, es muy difícil. Porque así como Dios nos hizo a su imagen y semejanza, también nos dio libre albedrío. Es nuestra decisión. Y a veces queremos hacer con nosotros lo mismo con nuestros hijos. La única certeza que debemos tener como padres es darle la palabra de Dios. Asegurarles un lugar en la vida eterna para poder nuevamente encontrarnos con ellos. Amén. Dentro de los primeros puntos que Dios hizo o que Dios hace para demostrarnos su amor es que Dios es nuestro creador. Lo acabo de decir en Génesis 1:26 y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Físicamente somos iguales a Dios porque somos su imagen. ¿Que alguien ha visto el rostro de Dios? No sé. Pero somos iguales a Dios. Él nos hizo a su imagen. ¿Tú te imaginas en el momento de la creación cuando Dios lo estaba haciendo, el amor infinito que puso para hacerlo a su imagen? Hay muchos padres que físicamente son iguales a sus hijos y sacan pecho cuando le dicen es igualito al papá. Así no seamos muy agraciados físicamente, aunque delante de los ojos de Dios todos somos hermosos, pero nos sentimos orgullosos. Ahora imagínate cuánto Dios hizo en su momento en la creación. También nos dijo que hay semejanza. Somos parecidos a Dios en nuestro corazón. Todo lo bueno que sale del hombre no viene del enemigo, viene de parte de Dios. Lo malo viene por parte del pecado. Pero todo lo que viene hermoso, todo lo que nos gusta, nos agrada, nos goza, viene de parte de Dios, porque somos semejanza de Dios. Génesis 5, 1, 2 dice: cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Lo creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados los llamó seres humanos. Desde el pensamiento de Dios, para dar vida, creó hombre y mujer. Estaba escrito desde que Dios lo hizo. Esa era la forma de dar vida, no hay otra forma. Los científicos podrán inventarse un montón de cosas, podrán tratar de gestar vida, de crear órganos artificialmente, no sé, se inventan un montón de cosas que no está mal. La ciencia viene de parte de Dios también, la sabiduría. Pero la vida verdadera, ¿de quién viene? De parte de Dios. El Salmo 139, capítulo 13, 16 dice: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. ¿Sabes? En este proceso de embarazo ha sido muy bonito para nosotros. Ha sido un poco duro para mi esposa porque ella obviamente es la que siente la parte física, el cambio. Pero desde la parte espiritual ha sido muy bonita porque no la hemos hecho solos. La hemos compartido también con Juan Felipe, con nuestro hijo. Él se ha ocupado también en asistir a las citas médicas y poder ver cómo Dios forma poco a poco las partes del cuerpo de su hermano. Y estar pendiente, incluso es el que más pendiente está en cuántas semanas de gestación tiene mi esposa que nosotros mismos. Él las mide y sabe cómo está trabajando Dios. Y ver cómo el médico a través de una ecografía le muestra cómo está su pierna, cómo está su brazo, cómo está su cavidad, su parte cerebral, su columna. Es una parte muy hermosa porque así vemos cómo es la obra de Dios, cómo es de perfecta. No hay obra de ingeniería hecha por el hombre que sea tan perfecta como el cuerpo humano. No la hay.
Y aunque los científicos peleen con nosotros y nos digan que fue por accidente, por un estallido, por una evolución, no lo va a haber. No va a haber una obra que por accidente sea tan perfecta como lo somos nosotros en nuestra parte física. No lo hay. Ahora, ¿tendrá parte el amor de Dios en esa obra? La tiene completamente. Porque cuando uno hace las cosas con amor, cuida hasta el más pequeño de los detalles, que no se pase absolutamente nada. Y cada una de las células de nuestro cuerpo están formadas con amor, con un propósito. Si alguna vez has tenido o sentido la necesidad o la ansiedad de lastimar tu cuerpo, piensa en esto. Que de pronto para ti esa parte del cuerpo no es tan agraciada. Que a veces físicamente nos damos muy duro con nosotros mismos, porque no nos agradamos físicamente por alguna razón. Y cuando esto es así, piensa en todo el amor que Dios puso para crear cada una de las partes de tu cuerpo. Viene una segunda parte, que también está en ese Salmo 139, y es que Dios te conoce. Aparte de que Dios te crea, Dios conoce cada una de las cosas que conforman tu vida, no solamente la parte física, conoce completamente todo lo que tú eres. El Salmo 139 del versículo 1 al 6 nos dice: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento, mis trajines y descanso lo conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Tu conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. A veces nos entra problemas de existencia. Nos sentimos solos, que nadie nos quiere, que todos nos odian, que todo el mundo tiene un problema o un conflicto con nosotros. Y eso es una falta de afecto. Y se nos olvida todo el amor y todo el conocimiento que Dios tiene sobre nosotros. Qué bonito es cuando en su lugar santo nosotros nos podemos arrodillar delante de Él y colocarle todas nuestras peticiones cuando ya de antemano Él las conoce. Él conoce nuestro pasado, presente y futuro. ¿En qué cambia? En nuestras decisiones. Si nosotros realmente decidimos colocar todo delante de Él, nuestra vida cambia por completo y se nos olvida. Yo quiero que tú hagas memoria en este momento quién eras antes de conocerlo y quién eres después de conocerlo. Se nos olvida de dónde nos sacó Dios. Se nos olvida del montón de cosas de que Dios nos ha librado. Cuando vivíamos en las delicias o en los deleites de la carne. Se nos olvida cuando Dios nos salvó y nos rescató. Y es necesario que volvamos a ese primer amor. Es necesario que entendamos que Dios nos conoce. Y no solamente nos conoce, sino nos protege desde su mano. Nunca hemos estado solos para caminar. En los problemas financieros Él está presente porque no hay justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. Desde la parte financiera el Señor todo lo provee, todo. Aún si no hay trabajo, el Señor provee alimento, provee techo, provee vestimenta. Nos provee una casa hermosa para venir a adorarle y glorificarle. Nos da salud. En medio de una pandemia nos dio la posibilidad de venir a su casa a glorificarle. En medio de una pandemia pudimos estar aquí todos en coinonía, unidos los unos con los otros. Eso es vida. Eso realmente es vida. Tercer punto, Dios me rescata. No solamente tenemos un Dios que nos crea, un Dios que nos conoce, sino un Dios que nos rescata. El profeta mesiánico, como es conocido el profeta Isaías, nos decía en el capítulo 1, versículo 18, vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Nos preguntan. Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como púrpura? Quedarán como lana.
El Señor conoce nuestros defectos, conoce nuestros pecados, pero aún así cuando nosotros los reconocemos y los recibimos en nuestro corazón, Él los cambia. Los cambia, por más negros, oscuros que estén, Él los cambia. Los trae a la luz. Y esto es por amor. Entre la compartir en nosotros como hermanos, ¿cuánto nos cuesta perdonar? Muchos dicen, perdono pero no olvido. Eso no es perdonar. El Señor perdona y te hace una nueva persona. Él olvida, porque Él no conoce el hombre muerto, el hombre viejo. Él conoce la nueva persona levantada por Dios. En Juan capítulo 3, versículos 17 y 18 lo leímos al principio. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre unigénito de Dios. Qué duro es ver allá afuera cuando todavía muchos influencers o muchas personas hablan mal de Dios. Cómo nos miran a nosotros como ignorantes, cuando no saben que esas palabras que salen de su boca los condena cada vez más. Y los condena a su muerte espiritual y los condena a una muerte aquí. Y es allí cuando nosotros debemos darle el valor que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros en entregar a nuestro Hijo nos dolería? Lo más preciado que nosotros tenemos como padres son nuestros hijos. Ahora imagínense el corazón de Dios. Entregarlo todo por nosotros, sin merecerlo. Nos ama tanto, pero tanto que envió a su Hijo por nosotros. Y esto no se nos puede olvidar. No podemos renegar de nuestra vida. No podemos renegar en momentos de tormenta, de crisis, de problemas. O alguien que ya los pagó por nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Basta con creer, basta con tener fe, basta con levantar nuestra cabeza y poner todo en manos de Dios y seguir adelante. Dios traerá la solución, traerá la bendición. Y será en su tiempo, no en el de nosotros, en su tiempo. Y sabes, cuando pasas por una circunstancia, hay algo de parte de Dios, para tu vida y para las personas a tu alrededor. Tú puedes glorificar a Dios cuando puedes dar testimonio de dónde Dios te sacó, por qué circunstancia pasaste. Cuando pasamos por enfermedades, muchas veces le preguntamos al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué esta enfermedad? Dios tiene un propósito en tu vida con esa enfermedad. Hay muchas personas que pueden llegar a conocer de Dios por esa enfermedad. El día que despedimos a nuestro hermano Javier, algo que llenó muchísimo mi corazón es ver que solamente Dios puede hacer algo. Y es que el día que están despidiendo tu cuerpo, tú mismo poder estar predicando. Y tú mismo poder llevarle un mensaje de salvación a las personas. Ese día el auditorio estaba lleno y muchos no conocían del Señor. Y estoy seguro que ese día hubo un cambio en su vida. Por una decisión que se tomó. Aún hay tiempo, mis hermanos, y podemos seguir. Basta con apreciar el regalo de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 20 nos dice: como bien sabe, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficios de nosotros. La palabra dice de ustedes, en beneficio de nosotros. A veces nos concentramos en atesorar las cosas materiales. ¿Cuántos no quisieran tener un tesoro en plata y en oro? Gloria a Dios por eso, cambiaría la vida de muchas personas, pero una vida física. Dios pagó con lo más precioso que hay, que es la sangre de Cristo. No para darnos una vida física, sino para darnos la vida eterna. Gloria a Dios por eso.
Y aquí lo dice claramente la palabra, nosotros habíamos heredado una cosa absurda de nuestros antepasados, el pecado. Y era absurdo, porque desde el amor de Dios quiso crearnos a nosotros con vida eterna. Ese fue el propósito de Dios en el momento en que puso al hombre y a la mujer en el paraíso, porque no habían enfermedades, no habían peligros, era vida eterna. Y a causa del pecado y la decisión del hombre fue lo que pasó. Pero nosotros hoy en día hemos recibido nuevamente esa bendición gracias a nuestro Señor Jesucristo. Si lo crees así, regálale un aplauso al Señor. Y sabes, dentro del propósito de Dios, cuando envió a Jesucristo, nos salvó y nos sanó. Y hay muchísimos ejemplos del vivir físico de Jesús sobre esta tierra donde hizo muchísimas obras, que a veces se nos olvidan por falta de fe. Durante el paso del Señor Jesucristo, el Señor sanó a Bartimeo el ciego, Marcos 10, a la mujer encorvada en Lucas 13, al hombre inválido, Juan 5, a las enfermedades terminales como el siervo del centurión en Lucas 7, a un paralítico como en Mateo 8, la epilepsia en Marcos 9, y problemas de depresión o problemas espirituales como la mujer samaritana en Juan 4. Todo esto lo hizo el Señor y trajo salvación. Todo esto lo hizo un solo hombre en la tierra llamado Jesucristo. Ahora, pregunta en tu vida, ¿habrá un problema que no se puede solucionar? Lo hay. Siempre hay una solución. ¿Cuál va a ser de parte de Dios? No sé. De pronto dentro de esa enfermedad no sea la sanidad, pero va a haber un milagro. También en ese momento, en ese día, y vuelvo y lo recalco, el día del hermano Javier, porque fue un día de gran bendición para mi vida, poder haber servido ese día y poder haber estado ese día que lo despedimos. Una hermana me decía, estábamos esperando el milagro. Y de parte de Dios en ese momento yo sentí y le dije, el milagro se hizo. El milagro está, porque nuestro hermano Javier está en la presencia del Señor. Ese es el mayor milagro que nosotros podemos reservar como hijos de Dios. ¿La sanidad física puede ocasionarse? Sí, porque para Dios no hay nada imposible. Y tenemos montones de testimonios que es así. Pero el mayor milagro está hecho en la cruz del Calvario. Está hecho en la salvación que cada uno de nosotros tenemos, porque tenemos vida eterna. Amén. Y ya para cerrar, como propósito y parte de lo que Dios ha puesto en mi corazón, hablamos del propósito de Dios que tiene con nuestras vidas. Pasamos ya de una pandemia, pasamos ya momentos de guerra, pasamos ya momentos de dificultad. Es hora de cumplir el propósito de Dios. Muchos estamos esperando a que suceda algo extraordinario para empezar a servirle a Dios de alguna u otra manera. Muchos están esperando el llamado hace años. Hace poco tenía la conversación con nuestro pastor Simón y me decía que cómo me sentía en el ministerio. Y sin dudarlo un solo instante, soy el hombre más gozoso y dichoso en el nombre de Jesús poder servirle al Señor. No sé qué sería de mi vida si no puedo servirle. De sentirme como una hormiga moviéndome de un lado a otro, haciendo lo que sea para servirle al Señor. Lo que sea. Desde recoger un papel, poder mover una silla, lo que sea para el servicio del Señor. Es mi llamado. Es el propósito que tiene Dios con mi vida. El de cada uno de ustedes es diferente. ¿Y sabes por qué es diferente? Porque a cada uno Dios nos ha entregado habilidades diferentes. Nos ha entregado dones diferentes. Ahora es necesario poner esos dones y talentos al servicio de Dios. Muchos lo hicieron en algún momento y lo dejaron a un lado. Es hora de volver a servirle al Señor. Muchos aún no lo han hecho esperando que ese llamado nuevamente suene en sus oídos o en su corazón. Colóquenlo en manos de Dios. Que sea Él el quien les hable nuevamente y les diga cuál es el propósito que tiene con ustedes para su servicio. No esperemos que alguien más haga la obra que debemos hacer nosotros. Afuera hay millones
de personas que pueden fallecer en cualquier momento si no escuchan esta palabra. Hablamos ahorita de 125 millones de abortos al año. ¿Qué pasaría si esas 125 millones de madres reciben la palabra de Dios? Ahí es donde está el rescate de esas vidas. Y ese trabajo no lo va a hacer el mundo. Ese trabajo lo hacen los hijos de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura de Dios, creados en Dios Cristo Jesús para nuestras obras, las cuales dispuso de antemano a fin de que lo pongamos en práctica. Esas obras Dios las puso en nuestras manos. Pero es diferente, es como un médico que estudia medicina y no la pone en práctica. ¿De qué vale el título? De nada. ¿De qué vale recibir a Cristo en nuestro corazón? Salvas la vida eterna. Pero ¿qué pasa si no pones en práctica tu fe? ¿Qué va a pasar cuando el Señor te llame y te pregunte cuáles van a ser tus frutos? ¿Dónde está tu familia? ¿Qué va a pasar? Hay muchos que esperan a tomar decisiones cuando están en un lecho de muerte, cuando están en el último respirar. Tú que hoy tienes vida, que estás fuerte, que estás en este lugar, es hora de levantarte y servirle al Señor. El Señor nos ha dado dones a través del Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero en un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero el mismo Dios que hace todas las cosas en todos. Hay dones de sabiduría, conocimiento, sanar enfermos, profecía, discernimiento, hablar en lenguas e interpretar estas lenguas. Son los dones del Espíritu Santo. Si tú has recibido al Espíritu Santo, tienes estos dones. Ponlos en práctica. Ponlos delante de Dios. Que somos hombres imperfectos, gloria a Dios. Que sentimos temores, miedos y muchas ansiedades en el momento en que Dios nos asigna tareas como venir y compartir su palabra. Gloria a Dios, es natural. Pero no somos nosotros. Todos tan solamente somos instrumentos de vida. Todos somos instrumentos de vida. También el Señor nos ha dado frutos del Espíritu Santo. Y aquí viene de parte de lo que es la semejanza de Dios. Esos frutos del Espíritu Santo que están en Gálatas 5, 22, 23. En cambio, el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. ¿Hay amor en tu corazón? Viene de parte de Dios. ¿Hay alegría? Viene de parte de Dios. Paz, paciencia, amabilidad son de parte de Dios. Y sabes, esta semana yo me dirigía hacia un lugar a hacer ejercicio porque tomé la decisión este año de cuidar el templo del Espíritu Santo, que el pastor nos exhorta demasiado y nos muestra con su ejemplo. Y decidí este año hacerlo. Para la gloria de Dios ya van 10 kilitos perdidos en el nombre de Jesús y seguimos. En una mañana después de dejar a Juan en su colegio, me dirigí hacia el gimnasio. Y venía un señor con un puestico de fritos en su carretilla y desafortunadamente se cayó y se le dañaron, se le perdieron. En ese momento pasaba un hombre en un carro. Obviamente sentí que no venía de parte de Dios ese hombre, o no era un hombre de Dios porque venía con un cigarrillo en la mano y con un cierto nivel de soberbia. ¿De quién es eso?, preguntó. Del señor que se le acabó de caer sus fritos. Y sacó un billete de 50,000 pesos y se lo dio. Allí entendí que esa amabilidad no venía de él, venía de parte de Dios. Porque incluso Dios trabaja incluso con personas que no vienen a una iglesia. Cuando Dios tiene un propósito, lo hace con cualquier persona. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros debemos demostrar el amor de Dios que nos ha entregado y entregarlo allá afuera, cumpliendo el propósito que Él tiene con nosotros? Hoy quiero, de parte de Dios, que lleves en tu corazón y sientas su amor. Que si tú eres su creación, que si Él te conoce,
que si Él te rescató, Él tiene un propósito en tu vida. Y que a partir de hoy no reniegues con una sola cosa que suceda de dentro de ti. Que cada cosa, al momento de levantar tus ojos, le des gracias a Dios, de abrir tus ojos y de levantarte de la cama. Que cada respirar que tienes en el día le des gracias a Dios. Que en toda circunstancia que sucede en tu vida le des gracias a Dios. Por más difícil que sea, que Dios esté presente en cada momento. Y quiero cerrar esta palabra dándote un momento de exhortación. En mi familia me critican y me pelean mucho porque dicen que las palabras que Dios pone en mi corazón son de exhortación. Cuando tú vengas a la casa de Dios, dale el lugar que le corresponde a Dios. Si tú vas a utilizar tu celular, que sea para leer la palabra de Dios. Anteriormente, como servidores, mirábamos cómo a veces esperaban el celular para recibir una llamada y salirse. Ahí sonó el celular. Ahora muchos buscan la excusa en recibir un mensaje por WhatsApp. Y están físicamente aquí, pero espiritualmente no están. No le dan el lugar que le corresponde a Dios. Y me incluyo, a veces me distraigo. Que cada vez que lleguemos a la casa de Dios le demos el lugar que le corresponde al Señor. Cuando vamos a un médico, a veces tenemos que esperar para que nos atiendan, pero tenemos que llegar 15 minutos antes. Cuando vamos a citas con el jefe o con personas que tenemos una oportunidad de trabajo o negocio, tenemos que esperar y hacer antesala. Pero para Dios no hay espera. Para Dios necesitamos respuestas inmediatas. Y si venimos a su casa, Él nos puede esperar, incluso nosotros podemos llegar tarde. Pero si tú sientes el amor de parte de Dios, dale ese primer lugar al Señor. Que ese amor sea recíproco. Que no hay nada más hermoso en una relación cuando dos personas se aman. Que no haya un yugo desigual. Y es momento en que tu vida espiritual se convierta en un matrimonio perfecto con Dios. Que ese amor sea recíproco. Que sintamos lo mismo que Dios siente por nosotros, nosotros por Dios. Amén. ¿Qué tal si nos levantamos en este momento y le damos gracias al Señor? Le demos gracias a Él y podamos adorarlo, podamos exaltarlo y podamos decir a Él que nuestra vida le pertenece. Señor, Padre de la gloria, en esta mañana, Señor, te damos gracias. Gracias, hermoso Dios, primero porque tú nos gestaste, tú nos creaste, tú nos formaste. Tú creaste, Señor, desde la punta de nuestros pies hasta el último cabello de nuestra cabeza, Señor. Tú conoces, Señor, cada célula de nuestro cuerpo. Conoces nuestros pensamientos, conoces nuestro sentir, nuestro caminar, nuestro andar, Señor. Tú conoces todo en nuestra vida, Señor. Y hoy, Padre Celestial, no solamente traemos nuestras peticiones, no solamente traemos nuestras necesidades delante de ti, Señor. Hoy queremos, hermoso Dios, darte gracias. Gracias por nuestra vida. Gracias, hermoso Dios, porque día a día nos das salud. Porque día a día nos permites abrir nuestros ojos. Porque día a día llenas nuestros pulmones, Señor, de aire. Porque cada día, Señor, tú llenas nuestro cuerpo de fuerza. Porque llenas nuestro espíritu, Señor, de tu presencia. Porque cada día podemos movernos, Señor, levantarnos, Señor. Podemos tener actividad física. Podemos trabajar, Señor. Podemos llevar un sustento a nuestras casas. Podemos cuidar de nuestras familias. Gracias, hermoso Dios, porque tú nos has dado la sabiduría y el conocimiento, Dios, para distinguir lo bueno de lo malo. Gracias, hermoso Dios, porque tú nos apartaste, Señor, de la oscuridad y nos trajiste a la luz, hermoso Dios. Gracias, hermoso Dios, porque un día entregaste a tu Hijo Jesucristo por nosotros. Gracias, hermoso Dios, porque tú nos has dado vida, porque tú nos mostraste ese camino y esa verdad, Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, Dios.
Gracias, hermoso Dios, porque un día, Señor, alguien nos presentó a Jesús. Alguien nos trajo a ese intermediador que eres tú, Señor. Gracias, hermoso Señor, porque todo lo que somos, lo que hacemos, lo que tenemos es vida. Porque hoy declaramos, hermoso Dios, que no hay potestad, porque no hay enemigo, Señor, porque no hay peligro de muerte en nuestras vidas, Señor. Hoy declaramos, Señor, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, Señor, y que no habrá nada ni nadie, Señor, en el nombre de Jesús, que nos aparte de tu amor y de tu misericordia infinita, que se renueva cada mañana, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. Y nuestro corazón solamente dice que Jesucristo basta. Solamente basta con recibir a nuestro Jesús. Solamente, Señor, basta con reconocerlo, Señor. Te pedimos que en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana, tú nuevamente hables a nuestro corazón. Que nos muestres ese propósito de vida que tienes con cada uno de nosotros, Señor. Que nos permita hacer un cambio efectivo, Señor, a cada persona que esté allá afuera. Que podamos cumplir, Señor, con tu voluntad, con tu propósito y llevar este mensaje hasta lo más recóndito del mundo, Señor. Hoy oramos, Señor, por los misioneros, oramos por los pastores, por los líderes, por los servidores, por cada persona, Señor, que ha decidido hoy entregar su vida y llevar tu palabra, Señor, a cada lugar en el mundo. Hoy, hermoso Dios, declaramos que eres un Dios de vida. Hoy declaramos que la vida está presente en nosotros y que te damos gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso al Señor.